Gracias a ustedes por invitarme. Es un tema como muy comprometedor. Ahorita hablaba antes de conectarnos sobre que gracias a esta invitación voy a mejorar un aspecto en la clínica de heridas. Y es lo siguiente. Dicen el rol de la enfermería en el salvamento de extremidad y yo dije el rol, sí, yo puedo hacerlo. 3, 4 diapositivas y me di cuenta que somos casi las dadoras de todo, la información, el tratamiento y demás. Entonces, para iniciar, quiero dejar en su mente y corazón esta imagen. Una imagen donde nosotros decimos, bueno, aquí salvamos, pero motoramente, ¿qué tan viable es para este ser humano la marcha? Entonces, ¿cómo evitar estas situaciones? Les voy a contar una experiencia y es que en la institución donde yo laboro en Colombia, queda ubicada en el eje cafetero, se llama CES Hospital Universitario de Caldas. Tenemos un grupo de salvamento de extremidad que nació hace aproximadamente fuerte un año. Y esto porque tuve la oportunidad de estar en el grupo de salvamento de la Universidad Complutense con el doctor Lázaro haciendo una rotación y me di cuenta que tenemos mucho para hacer, sobre todo a nivel de enfermería. Entonces, lo que yo me recomiendo es que ustedes desde las áreas donde están y las instituciones puedan tener la documentación donde en ese modelo de atención ustedes especifiquen la necesidad de tener un salvamento, un grupo de salvamento de extremidad, porque la enfermera solo no va a poder hacerlo. De hecho, el papel de enfermería es mucho de la fase preventiva y de educación. En ese modelo de atención debemos tener en presente qué servicios vamos a prestar. Entonces, en las clínicas de heridas de Colombia, afortunadamente tenemos la cultura de prevención en el cuidado de la piel, en la educación, en evitar lesiones por presión, lesiones asociadas a la humedad, a la fricción y demás. También tenemos una habilidad muy buena para tratar heridas crónicas y agudas, pero en algún momento lo que yo recomiendo es que esa población diabética que tiene sus pies sanos o que ya tuvieron una úlcera cicatrizada sean merecedoras de la parte de prevención también y ustedes puedan hacer un subgrupo que se llame, no sé, la clínica del pie, salvamento de extremidad, como quieren hacerlo. Entonces, esta es una representación gráfica de los servicios que nosotros tenemos incluidos en la institución que a ustedes les pueda servir y si ya los tienen, pues mi gratas felicitaciones en los otros países, pero es importante dejar claro esta parte. El salvamento de extremidad hace parte de los derechos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos ese recurso humano que está capacitado para la atención de pacientes con heridas, debemos de tener en cuenta que solamente ese grupo que realiza las curaciones del paciente con heridas debería de desagregarse una persona que haga la parte preventiva, que es la piedra angular para el éxito y para evitar las catástrofes que nosotros nos llegan en el día a día. Entonces, en el recurso humano, nosotros tenemos la descripción de los roles y las definiciones. Entonces, tenemos la parte de vascular, la parte de ortopedia, la parte de infectología, pero lo más importante cuando ya se presenta la situación es la parte de angiografía para el salvamento, o sea, toda esa parte de revascularización para que nosotros entremos a salvar, porque tenemos un concepto de que cuando nos llega un paciente con una UPD, nosotros tendemos a mirar qué le voy a aplicar, qué le pongo a esta herida, cómo la voy a sacar adelante. Y los invito a que vamos hacia atrás. Ir hacia atrás es empezar a hacer la evaluación de todo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa documentación, ustedes pueden observar que siempre está encabezando ese listado del grupo de soporte el servicio del salvamento de extremidad por el contexto social que tiene también. Entonces tenemos ortopedista, el cirujano vascular, infectología, psiquiatría, psicología, en la parte de endocrinología, nutrición y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan en la historia clínica esa parametrización de los tipos de heridas y etiologías, vamos a hablar también del pie diabético. O sea, los invito a que desde allí, en las historias de ustedes, los profesionales en salud, pueda existir un campo que represente la importancia que tiene para ustedes ese paciente diabético, que se puede lesionar o que ya está lesionado. ¿Y esto para qué nos sirve? Para nosotros poder documentar de manera juiciosa en la historia
todo lo que queremos demostrarle a la sociedad que podemos hacer para evitar amputaciones. Ese es como el objetivo más grande de un grupo de salvamento de extremidad, y el rol de la enfermera es la documentación de esos factores de riesgo del paciente que evaluó, de si el paciente tiene una lesión, qué herramientas utilizó para describir la lesión, tomarles medidas a las lesiones, definir un objetivo terapéutico, describir el procedimiento, tanto en educación en salud como en el tratamiento local, y no puede faltar, si somos enfermeras o licenciadas, como lo mencionan ustedes, los cuidados de enfermería y el registro fotográfico. Hablando de indicadores en salud, hay unos específicos para la población diabética que tiene un alto riesgo de presentar una UPD, una úlcera de pie diabético. Uno de los que nosotros recomendamos estar midiendo, que ustedes puedan implementar, es el número de pacientes con diabetes mellitus en que se haya realizado una estratificación del pie de riesgo al menos una vez al año, y en esa población de diabetes mellitus. Entonces ahí fue donde uno empieza a cuestionarse. Estamos hablando de los pacientes sanos, pero que son diabéticos, que se merecen ser valorados en los programas de prevención y prevención al menos una vez al año, para yo poder identificar el riesgo y empezar a intervenir oportunamente y no terminar en la amputación o en la catástrofe. Segundo, el número de pacientes o cuidadores que han recibido educación en cuidados de piel sobre la población con diabetes mellitus. No sé si de pronto en este espacio hayas personas que ya lo estén midiendo, pero es un indicador muy diciente, es un indicador que a mí como enfermera me dice si estoy cumpliendo mi rol en ese salvamento de extremidad. Otro indicador es la tasa de amputaciones menores en pacientes con diabetes mellitus sobre la población diabética por año. Esto sí nos daría como un sinsabor de saber de todos esos pacientes que yo pude haber educado y captado oportunamente, cuántos terminaron en amputación. Y otro que recomiendo mucho que puedan considerar la implementación es número de pacientes con pie diabético diagnosticados grado 1, que es sin riesgo, grado 2 o grado 3, sobre la población con diabetes mellitus, ¿sí? Ese número de pacientes con pie diabético que ya tiene la úlcera abierta es un indicador de resultados para realizar esta parte de intervención. Entonces, un ejemplo gráfico de los indicadores que nosotros tenemos es la capacidad de poder definir cuántos pacientes con úlcera de pie diabético tenemos. Entonces, esto nos lleva a sensibilizar en algo, y es que en las clínicas de heridas nos llega ya el paciente con la úlcera en el pie, ¿cierto? Entonces, los invito a que de pronto puedan considerar que nos extendamos hacia la parte de consulta externa, eduquemos y capacitemos personas, que en el momento en que el paciente haya consultado y hay una alerta que diga es paciente diabético, por norma o por estratificación, sea evaluado al menos una vez al año, como nos dicen las escalas de valoración del riesgo. Luego de ustedes tener indicadores, es muy importante contar con una gestión documental que tenga una adecuada evidencia científica, que a ustedes les enseñen cómo actuar en las fases que rodean al paciente diabético que tiene riesgo de presentar la úlcera. Entonces hay varias guías, sobre todo del Grupo Internacional de Investigación del Pie Diabético, donde nos enseñan, bueno, cómo pueden clasificar, cómo pueden hacer la prevención. Hay otra guía que nos enseñan cómo hacemos la preparación del lecho de la herida y el tratamiento, cómo es el flujograma para la atención de la infección, y lo más importante y el gol estándar, las descargas. Luego de tener la documentación, estoy haciendo como un ciclo, como si estuvieran ustedes en estos momentos empezando de cero con esas ganas de tener un programa para salvamento de extremidad. Luego de eso van a revisar qué material terapéutico van a tener en sus clínicas de heridas o en sus instituciones para poder darle la capacidad a ese paciente de cobertura en la parte preventiva y curativa. Entonces, el material es todos los insumos de consumo normales que pueda tener yo para el tratamiento de herida en extremidad inferior, instrumental quirúrgico en el momento en que yo esté capacitado para hacer el desbridamiento, por ejemplo, de esos halos hiperqueratóxicos, y terapias de presión negativa, que tiene tan buena evidencia en el tratamiento de pacientes, que más adelante les muestro cuál es la fase oportuna para el inicio de la terapia, los sistemas de compresión cuando el paciente ya está revascularizado, y las descargas.
Lastimosamente en Colombia tenemos una brecha gigante con respecto al acceso de la consecución de descargas en los pacientes que merecen este tipo de material terapéutico. De hecho, hemos tenido experiencias donde nuestros pacientes que tienen ubicación de la úlcera en antepié, en el área plantar, tienen que traer o mandar a traer las descargas de otros países. O en su defecto, nosotros con nuestra iniciativa como enfermeras utilizar poliuretanos y varias capas para poder al menos garantizar una descarga, pero pues sabemos que las descargas que más tienen impacto son las descargas totales y demás. Entonces, es importante tener en cuenta esta parte. Ya después, cuando ustedes van pensando en mirar qué más van a implementar, tienen que tener en cuenta mucho el kit para la valoración y diagnóstico del paciente. ¿Qué tiene ese kit? Algo que es innegociable, pero que si ustedes no lo tienen, lo pueden después hacer de manera diferente y es el kit de valoración del pie neuropático como monofilamento y diapasón. También el dispositivo para la toma de índice tobillo-brazo, al menos el Doppler para poder hacer esa toma de dispositivo de índice tobillo-brazo y si no, utilizar el material más económico que ustedes tienen en sus manos y es la palpación de punto ciento. Entonces, ¿en qué momento interviene la enfermera? Yo pongo este registro fotográfico diciendo, listo, en este momento, así la mayoría de veces nos llegan a nosotros los pacientes. Entonces, yo empiezo a hacer un análisis retrospectivo, le miro la cara al paciente, el factor social, su familia, la angustia, el desespero, y me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de conocerlo antes de que esto hubiese pasado para ayudarle, ¿cierto? Entonces, es un mensaje que siempre voy a querer dejar en este webinar para que ustedes puedan sensibilizarse en este aspecto. La parte más difícil del pie diabético y es entender cómo va a funcionar. Entonces, hay una valoración multidisciplinaria, donde ustedes van a revisar la historia completa porque son enfermeras, ustedes van a identificar cuál fue el suceso que desencadenó esa lesión en el pie, pudo haber sido una plantilla, una costura en el calzado, una piedra diminuta, un calzado inadecuado que tenía clavos internos, un calzado tipo cross que son de plástico y están contraindicados, o de pronto que el paciente viva en un lugar de residencia donde el clima y la humedad no les ayudan y mantienen en un calzado con sus deditos descubiertos. Tienen que preguntarle la edad al paciente, pero también yo siempre le recomiendo a mis compañeros de trabajo que le preguntemos la edad de la úlcera, ¿sí? Yo tengo 40 y mi úlcera tiene 20, entonces uno dice, Dios, entonces hay que empezar a pensar en qué otro tipo de tratamiento vamos a hacer, qué adherencia tiene al aspecto nutricional, el acceso que él tiene para tener una adecuada nutrición, porque puedo yo enseñarle que se debe alimentar muy bien, pero él no tener los factores económicos para acceder a este tipo de alimentación. Y revisar muy bien cómo está su perfil metabólico y sobre todo los resultados de hemoglobina glicosilada y demás. Eso no es una labor de la enfermera saberse perfectamente esos datos o formularlos, pero sí tener en cuenta los rangos para poder hacer alertas. Luego de esto, responsabilidad nuestras como enfermeras, evaluar el estado vascular. Entonces es muy sencillo y vuelvo y lo repito, puede que yo esté en una institución donde no exista el Doppler o el dispositivo para hacer la medición del ITB. Ustedes van a utilizar por lo menos los pulsos y la palpación de los pulsos va desde el área femoral hasta la parte más distal de la extremidad. Van a preguntar y a entrevistar o poner a marchar al paciente y revisar si claudica, el color de la piel, la temperatura de su pie, el llenado capilar, si hay o no edema o si definitivamente hay una gangrena seca. Luego hay que revisar los factores desencadenantes de esta lesión. Si son intrínsecos, de pronto, traumatismos o mecánicos o térmicos, o sea, que van extrínsecos, perdón, directamente la piel, por lo general, siempre va a ser el uso del calzado, número 1. Y segunda causa de lesión, que es en una causa externa y es el corte de las uñas. Personas que tienen desconocimiento del respeto que hay que tener del corte de las uñas y empiezan solo con una lesión en ese lecho lingueal y terminan perdiendo su dedo. En factores intrínsecos es revisar las deformidades de los pies, si tienen pie en garra, si tiene la luz valgus, y nosotros tenemos un papel tan importante porque si identifico esto podemos iniciar protección temprana y derivarlos a los centros donde puedan acceder a un tipo de calzado adecuado. Y ya por lo último revisar la parte del agravante que es la infección.
Cuando el paciente ya está diagnosticado como infectado, es todo un rol muy diferente y hay que tener en cuenta que el paciente diabético no tiene la misma respuesta sistémica inflamatoria que un paciente que no tenga diabetes. El paciente diabético, cuando a usted le llega descompensado, es porque el paciente ya está su infección demasiado avanzada, porque ellos por lo general no tienen la misma respuesta que el resto. Y ya en la parte de abordaje, entonces vamos a empezar a hacer un checklist en nuestra mente al frente de ese paciente y revisar el control óptimo de esa diabetes, cuidado eficaz de la herida, que es el rol nuestro, control de las infecciones, estrategias para aliviar presión, que es las descargas. Y si el paciente tiene un hallazgo de un inconveniente vascular, inmediatamente pedir ayuda, porque hasta que ese paciente no esté revascularizado, nosotros no vamos a poder intervenir esa úlcera. Al menos hacemos descargas, pero hasta ahí llega nuestro rol como enfermeras, porque la revascularización ya es la parte de la especialidad vascular. En la parte de la piel, siempre revisar la anhidrosis, si hay hiperkeratosis, callosidades, deformidades, fisuras, súper importante por falta de hidratación, las lesiones interdigitales que son tan ignoradas. Esa micosis cutánea, sobre todo entre los dedos, que nosotros a veces ignoramos educarlos y por culpa de esa lesión y fisura o esa micosis, el paciente perdió sus deditos, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta eso y el edema. Yo puedo hacer un excelente abordaje de la úlcera de pie diabético, pero el paciente con edema no va a mejorar. Luego de esto y por lo último ya uno va a empezar en el manejo de la herida. Después de uno hacer ese abordaje va a ser la clasificación del pie. ¿Qué herramientas van a utilizar? Eso es muy institucional, pero por ejemplo, en el grupo de salvamento, los cirujanos vasculares se inclinan más por Wi-Fi porque esto ya les da un predictor del riesgo de amputación. Y nosotras como enfermeras podemos iniciar la aplicación del SIMBAT. Más adelante les muestro las siglas que significan. Las pruebas para hacer neuropatía es revisar la prueba de monofilamento o la prueba de diapasón. Si yo no tengo la capacidad de acceder al monofilamento, por lo menos hacer la evaluación sensorial utilizando mis dedos, una mota de algodón, un aplicador de algodón y etcétera, para que podamos revisar de manera oportuna eso. Y como les había explicado, utilizar los deditos y empezar desde el área femoral, no irnos directamente a la parte más distal. Entonces, la enfermera debe intervenir desde el primer momento en que captó ese paciente con patología diabética e idealmente teniendo sus pies sin lesiones, para que ya podemos estratificar el riesgo del mismo. Es lo que dice el grupo de salvamento de extremidad. Cuando usted tiene una persona que tiene diabetes y no presenta úlceras, examine los dedos, examine los pies, examine la piel y tome pulsos. Después de eso, tenga en cuenta esas áreas de riesgo. Son áreas que siempre cuando ustedes revisen esta imagen van a decir, usualmente las úlceras de pie diabético se presentan allí. Son las áreas de descarga. Las áreas de descarga que si yo puedo acceder a tener la medición de descargas biométricas para revisar cómo voy a hacer la formulación del calzado adecuado fuera el éxito y el paciente por derecho poder acceder a los mismos y evitar así la catástrofe a futuro, que es las amputaciones mínimas y luego ya las amputaciones graves. Entonces, esto es uno de los registros fotográficos que yo quiero compartirle a ustedes, donde les demuestro que posiblemente no pudiéramos aportarles el calzado, porque en Colombia funciona diferente, para poder acceder a una ortesis adecuada que sea individualizada. El ciclo que el paciente pasa es demasiado extenuante por nuestro sistema de salud. Entonces el paciente no va a poder acceder inmediatamente al calzado adecuado y formulado solo para él. El papel de nosotros, ¿cuál es? Educación permanente, no abandonarlos y empezar a hacer protección de esas áreas vulnerables para distribuir la presión o la fricción y el roce permanente, sobre todo en esas deformidades. Entonces, ya para ahondar en el mundo de las guías con evidencia, vamos a hablar un poquito de la parte de la prevención y el manejo del pie en paciente diabético. Y hay unos ítems donde mencionan todo lo que yo debería hacer en mi grupo de salvamento, pero yo subrayo acá los que tienen que ver con enfermería. Entonces, lo primero es la parte de prevenir la ocurrencia de la úlcera, clasificar el riesgo del paciente de presentar úlceras, empezar a realizar descargas. Quiero recordarles, la descarga no solo se hace en el paciente que ya tiene riesgo o el paciente que ya tiene la úlcera, perdón. La descarga se realiza en aquel paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad de Charcot o que tiene unos pies con dedos en gatillo.
En esos pacientes es donde más yo tengo que hacer intervención de descargas para evitar que se genere como tal la hiperkeratosis o el callo, y después hay una norma de oro en el mundo de las heridas del paciente de pie diabético. Debajo de ese callo siempre va a haber una herida. Siempre piénsenlo de esa manera. Luego de eso, ahí sí pensar en la intervención del lecho de la úlcera del paciente con diabetes. En la parte de la prevención, quiero que tengamos en cuenta esas preguntas. La frecuencia de detección de factores de riesgo y de ulceración del pie. Ustedes han tenido de pronto presente cuántas veces yo voy a coger una población y voy a decir, hoy hay una campaña de estratificación del riesgo de úlcera de pie diabético en nuestra institución, es de puertas abiertas, vamos a aplicar las escalas de valoración y ahí captamos, así como estamos haciendo rutas de mama, rutas de cáncer, etcétera, deberíamos de considerar esta parte de intervención. ¿Qué factores de riesgo de pie, de ulceración de pie, se deben de detectar oportunamente? Las deformidades óseas, los callos, el corte de las uñas. ¿Cómo se debe de detectar la neuropatía sensorial periférica del pie para poder intervenir? ¿Y cómo se debe definir el riesgo de las úlceras? Entonces, las pruebas de detección de una persona con diabetes en riesgo muy bajo de ulceración se deberían de hacer anualmente. Al menos cada año el paciente diabético acceder a esa cita de control. Cuando nos enseñan a inspeccionar y examinar regularmente el pie de riesgo, nos recomienda mucho este grupo aplicar este tipo de escalas de valoración que va de 0 a 3. Entonces, ¿qué dice? Es muy bajo el riesgo en aquel paciente que no tiene pérdida de sensación protectora ni tiene enfermedad arterial periférica. Este lo evalúo cada año. En un punto 1 clasificamos como riesgo bajo aquel paciente que tiene o pérdida de la sensación protectora o que tiene enfermedad arterial periférica. A este paciente que le clasifiqué riesgo 1, le voy a enseñar a los aseguradores o en el sistema de salud deben de considerar que tiene derecho a asistir a control de cada 6 a 12 meses. Cuando yo clasifico riesgo 2 o categoría 2 al paciente diabético es porque tiene un riesgo moderado de ulcerarse, es porque presenta pérdida de la sensación protectora y también presenta algún signo de enfermedad arterial periférica. Ese paciente y concomitante a eso también, que tenga una deformidad del pie o en su defecto tenga enfermedad arterial periférica y deformidad, yo lo tengo que captar cada 3 meses. Cada 3 a 6 meses para empezar a trabajar demasiado en él para evitar la ocurrencia de la úlcera. Y ya cuando clasifico una categoría 3 es porque el paciente tiene un riesgo muy alto de ulcerarse. ¿Qué puede presentar? La pérdida de sensación protectora, la enfermedad arterial periférica, pero concomitante a esto, una historia de antecedente de úlcera, que haya tenido una amputación menor o mayor o que en algún momento tenga una enfermedad renal que en un estadio avanzado. A ese paciente yo lo tengo que evaluar cada mes a 3 meses. Entonces es importante que en esa evaluación, cuando yo cite a mi paciente, si esa persona con diabetes tiene la pérdida de sensación protectora o una sospecha de enfermedad arterial periférica, yo tengo que empezar a ampliar ese cribado de la historia clínica, incluyendo evaluaciones adicionales como los antecedentes de la ulceración, el diagnóstico de enfermedad renal terminal, presencia o progresión de la deformidad de la piel, movilidad limitada de las articulaciones, sobre todo el antepié y el tobillo. Eso es un signo súper notable de que el paciente está con una progresión en su estado motor, en una neuropatía motora y demás. Exceso de callos, exceso de deformidades osteomusculares o cualquier lesión preulcerativa o la úlcera en el pie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo encuentro algo de estos signos, lo que yo voy a hacer son 3 cosas. Primero, valorar el pie. Segundo, revisar la pérdida de la sensación protectora. Para yo revisar esa pérdida de sensación protectora, voy a utilizar la prueba de molofilamento o la prueba del diapasón. Y por tercero, el estado vascular. Vuelvo y explico, lo ponen a deambular, les hace una entrevista. Usted si cuando camina, a los cuántos metros está con el ardor. Si usted cuando descansa, con el pie elevado o cuando lo cuelga. Yo empiezo a hacer la palpación de puntos. Entonces, cuando yo no tengo el monofilamento, porque hay muchas instituciones donde no lo tenemos, lastimosamente por lo que ya nos llega el paciente ulcerativo,
lo que podemos hacer, la sensación táctil. Entonces, vamos a tocar ligeramente las puntas de los dedos de los pies del paciente con la punta del dedo índice mío durante 1 a 2 segundos. A veces lo engañamos, no lo vamos a tocar y le preguntamos, ¿usted está sintiendo? Y no lo estamos tocando. Luego volvemos a tocar ahí, siente. Ya les muestro en qué punto se puede realizar esta prueba y son estos 3 puntos de apoyo. Hallux, base del metatarsiano y en la parte hacia el reborde del quinto dedo. Ahí es donde se hacen las pruebas con el monofilamento. Si no lo tienen, vuelvo les digo, un algodón, en su defecto pueden utilizar un aplicador, pero de manera muy suave y por unos segundos. Posterior a eso, la prueba también del diapasón y esto. Una es para valorar percepción de sensación y la otra la percepción de la presión. Entonces, cuando yo invito a educar a las personas con diabetes, incluyo familiares, pero también proveedores de salud, es decir, nuestros compañeros de trabajo. Y esto incluye la parte médica, ¿no? Nosotros como enfermera, decir, doctor, usted va a hacer hoy evaluación de un paciente que me interconsultaron, que es diabético, que no tiene lesión, tiene de pronto una lesión por presión. Supongamos que lo que tiene es una lesión en el área sacra y ustedes saben que el paciente está mal controlado, estado metabólico ya saliéndose de sus metas y demás, a ese paciente yo los invito a que, así como le revisaron la piel para identificar si tiene lesiones asociadas al cuidado, le quiten las medias y revisen sus pies y empiecen con lo que yo les estoy explicando. Nosotros tenemos en la institución una cartilla aportada por un proveedor, doy una ruta para el cuidado del pie diabético, es súper sencilla, la podemos compartir de manera virtual, siempre que el paciente diabético está en el programa, se la enviamos al WhatsApp, si no tiene WhatsApp, lo que vamos a hacer es tratar de imprimirla o hacer una historia individualizada. ¿A qué me refiero? Esa historia de la valoración que usted hizo como enfermera le va a escribir el paso a paso de los cuidados y su teléfono. Le va a explicar que consiga un espejo y se evalúe su calzado. Que antes de ponerse el calzado, meta las manitos al calzado para que identifique esas piedras diminutas que por parte de él, que no tiene sensibilidad, le puede lesionar. Entonces esta cartilla me gusta mucho ilustrarla para mostrar que hay 10 pasos donde dicen allí que entienda los cambios de los pies, que conozca cómo se comporta la piel. Hay pieles que tienen dermatitis ocre, pero no son secas y de un momento a otro se pueden empezar a secar. O hay pacientes que empiezan a perder el vello. Entonces les enseñamos a que revise los pies todos los días y esté atento a los cambios, a que ellos conozcan tanto sus pies que cuando se revisen diga, esto yo no lo tenía. Es algo diferente, es como un enrojecimiento y compartan el teléfono de sus programas para que ellos pidan ayuda y ustedes puedan captar oportunamente. En la parte de la higiene es más que claro que debemos de explicarle a nuestros pacientes que cuando ellos estén en un baño no se pueden demorar más de 10 minutos, porque así como cuando nosotros vamos a una piscina o nos sumergimos en el agua, ustedes han notado que la permeabilidad de la piel aumenta y se empieza a arrugar. El paciente diabético no podría llegar a ese estado porque entonces va a poder presentar lesiones asociadas a esa humedad, maceraciones y por allí empezar la catástrofe. Con respecto a la hidratación, hay mucha revisión de literatura donde nos dicen que el aceite de oliva, por ser tan amigable con el estrato córneo sería una opción muy buena, pero si yo voy a aplicar ese aceite, yo no puedo decirle al paciente o permitir que lo haga entre los dedos. ¿Por qué? Porque como es tan oleoso y sobre todo si hay deformidades en esta parte de los dedos y yo dejo el aceite aplicado, el paciente se puede macerar y ahí empieza con las condiciones de micosis que pueden terminar en una falla terapéutica. Cada vez más aprendemos que de pronto si el paciente no tiene acceso a estos recursos, no podríamos recomendarle de uso rutinario la vaselina, porque la vaselina es un petrolato que va a ocluir. Entonces recomendamos más si tienen la opción de utilizar aceites vegetales que se puedan absorber, explicándole que entre los dedos no los pueden aplicar. Cada cuanto, para la población masculina es muy complejo aceptar tener esa cultura de hacer hidratación de las extremidades. Entonces ir haciendo un abordaje muy respetuoso, explicándole el por qué la importancia y que lo hagan por lo general después del baño, después de haber secado de manera importante, sobre todo los espacios interdigitales. Con respecto a que consientan las uñas de los pies, es explicarle cuál es el corte adecuado de las uñas.
Cuando yo ya empiezo a hacerlo, sí, aunque esto lo debería de hacer una persona especializada en el tema, un podólogo que pueda hacer ese corte especial de las uñas, ustedes si no se sienten en la capacidad o no han leído los artículos sobre el corte adecuado, no lo hagan, pero difieran el paciente. Difieran al paciente donde las personas que han hecho estudio de podología, porque les cuento que en la institución la segunda causa de úlcera de pie diabético es el corte de uñas inapropiado. Fuera de eso, explicarles, eviten golpes o traumas, cortarse o peladuras. Otra causa de recurrencia en este aspecto es que por la pérdida de sensibilidad, ellos suelen utilizar bolsas de agua caliente y como no tienen esa sensibilidad, presentan quemaduras grado 2 que pueden terminar en una úlcera. Por lo general, cuando se levanta esa ampolla, empieza a comprimir el tejido celular subcutáneo, termina con una necrosis y sabemos que el paciente fácilmente se va a colonizar. Luego de esto le vamos a enseñar la parte que a mí me ha parecido compleja y es el mejor calzado para los pies. Entonces, cuando yo empiezo a leer la literatura y me encanta cuando en otras instituciones y países tienen la capacidad de tener en las mismas instituciones ese taller de biomecánica donde al paciente lo ponen en la marcha de la banda para mirar las presiones, para clasificar dónde van a colocar la descarga, qué material, el calzado que es de fondo, el calzado que es de antepié, que es superficial, pero hay países donde no tenemos acceso a esto. Entonces, primero tratar de explicarles que el calzado no puede tener costura interna. Segundo, que no puede ser en un material de plástico. Tercero, que debería de ser en una suela cóncava para el apoyo de la marcha. Cuarto, que no puede comprarlo en horas de la tarde. Un tips tan importante como eso. El paciente sale a conseguir su calzado en horas de la tarde o terminando la tarde y no tenemos presente que como ya estuvo durante el día en posición sedente, tiene edema en la extremidad. Entonces compra su calzado de acuerdo al diámetro que tenía en ese momento del día y al día siguiente, cuando ya está sin edema, el calzado le va a quedar grande. Entonces es un error pensar que el paciente diabético debería utilizar un calzado amplio porque va a generar constantemente fricción y roce, sobre todo en la base de los metatarsianos, y esta va a ser una catástrofe para ellos. Entonces, el calzado debe ser a la medida. Y si puede tener acceso a que al paciente le elaboren el calzado según las necesidades de él mismo, sería mucho mejor. Otra cosa muy importante es que ellos puedan deambular pero con mucha precaución. ¿Por qué? Porque si usted a veces le dice al paciente que para mejorar la circulación él puede deambular, pero no tiene medias de descanso y el paciente empieza a hacer caminatas largas, va a presentar edema, ampollas y por lo general esas ampollas van a terminar en la úlcera de pie diabético. Hacer un acompañamiento en explicarles que es posible permanecer hasta el final de su vida con los pies intactos siempre y cuando ellos sepan identificar los factores de riesgo. Y en este punto que dice la llamada en un amigo, nosotros somos esos amigos, enfermería. Entonces, son situaciones que a nosotros nos consultan el programa de salvamento, donde ustedes observan allí los cortes de las uñas inadecuados, que para ellos puede ser algo tan sencillo. Por ejemplo, si ustedes hacen el anamnesis de un paciente, le dicen qué le sucedió, cuénteme cuándo empezó esta úlcera, y ellos van a decirle, no, una vez yo me corté las uñas y pues yo no pensé y empezó a ponerse rojo y míreme acá, ya en estos momentos empezando, esperando el quirófano para que me amputen. Otra causa de daño de las uñas es que de pronto ellos no tienen la cultura y lo mejor es que ustedes puedan enseñar que después de que ya tengan la forma adecuada de la uña, sí, que no es cuadrada en los extremos sino un poquito roma, ellos utilicen lima con una precaución para que de pronto no se dañe la piel, pero tampoco dejar avanzar el crecimiento de la uña. Y sobre todo los diabéticos que tienden a tener una resequedad de esa uña y empieza a tomar una forma cóncava y los extremos empiezan a dañar el lecho. Entonces es importante esta imagen. Entonces me gusta mucho este ejemplo. Revisen esta uña de un paciente con pie diabético versus esta imagen. Es el mismo corte que no recomiendan las guías de práctica clínica. El corte adecuado es que sea cuadrado, que sea ras del reborde del dedo y que no vayan a utilizar corta cutícula jamás para retirar ese tipo de lecho engueal porque pueden terminar en unos panadizos tenaces y en amputaciones. Con respecto a una figura específica del uso de calzado, esto va mucho más enfocado a la parte femenina.
Resulta que obviamente la estética a veces la anteponemos que nuestro beneficio de salud y las personas, sobre todo mujeres diabéticas, tienden a usar unos calzados inapropiados donde todas las cabecitas de esos matatarsianos empiezan a golpearse entre sí y empiezan a hacer las ulceraciones. Entonces ustedes observan en la imagen que lo que recomiendan es un calzado a la medida. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros anteponemos la belleza entre sí, lo que vamos a lograr es este tipo de situaciones. ¿Y en cuánto tiempo se puede generar una ampolla en un calzado inadecuado? En minutos. No sé, he tenido situaciones en que las mujeres, sobre todo diabéticas, manifiestan que tenían un evento y simplemente por conservar su presentación personal, se dejan el calzado y empieza la catástrofe, que es la ulceración. Les recomiendo que cuando tengan pacientes en sus consultas, revisen su calzado. Es tan importante como este punto que uno obvia y uno dice, pues simplemente acuéstese, le quito el calzado del pie que voy a tratar y se me olvida el pie vecino, el más importante, el que supuestamente está sano. Entonces mi invitación es, todo paciente que vaya a su consulta, retírele las medias y los calzados de ambos pies. Examínelo, uno los aprende a conocer, pero sobre todo revise el calzado en la parte interna. Este es uno de los calzados de uno de los pacientes que nosotros atendemos en la institución, que si bien la paciente no es diabética, esta paciente tiene una deformidad ósea importante y al revisar la cara interna del calzado nos damos cuenta que es catastrófico porque hace fricción y roce permanente y tiene recidiva de su úlcera. Ya con respecto al tratamiento de los factores de riesgo, este es uno de los agravantes. Ese paciente que consulta y le dice a usted, tengo un callito que eso cierra y abre, pero es chiquito, o sea, yo me lo he curado, yo me pongo allí un componente que tumba callos, a veces me pongo nitrato de plata, pero no, señorita, sigue ahí. ¿Qué pasa con la migración de factores de crecimiento en un halo hiperqueratóxico seco o húmedo? Sencillamente sabemos que las lesiones tienden a cerrar de adentro hacia afuera o remodelar los bordes de afuera hacia adentro. ¿Y qué sucede si yo tengo una humedad persistente? Pues se bloquea la fase de remodelación, se sellan y empiezan los bordes en epíbole. Y esto se da si a usted le llega un paciente con un tipo de esta callosidad, quiere decir que el paciente no tiene calzado adecuado y que es merecedor de institucionalizar y hacer estudios de extensión, porque por lo general un callo que tenga una edad avanzada, es decir, un callo muy viejo, por lo general afectó la estructura ósea y nosotros como enfermera no podemos determinar cuando no está expuesto el hueso si hay una osteomelitis que pueda ser la causante de que esta herida no cierre. Yo lo que recomiendo es tener mucha paciencia y curar un callo no es la solución, es decir, uno no cura los callos, uno los retira de manera amplia para reiniciar la herida siempre y cuando está la parte periférica intervenida y vascular y poder salir adelante, pero seguir aplicando apósitos, o sea, el mejor apósito y con mejor evidencia en un tipo de situaciones como esta no va a dar resultado. Con respecto al estado vascular, existen múltiples equipos médicos para evaluarlos. Cuando yo no tengo nada para evaluar, utilizo mis deditos, la perfusión distal, reviso la parte del examen físico y demás. Pero en el caso de ausencia de pulsos, que ustedes se dedicaron de una manera exclusiva a evaluar los pulsos desde el área femoral hasta periférica y no los encuentra, sí o sí hay que hacer al menos un ITB. Un ITB lo podemos hacer con un Doppler o en su defecto existen proveedores donde tienen dispositivos, equipos como este que ustedes observan en pantalla, que es un dispositivo para medir las presiones segmentarias. Entonces, ¿qué nos arroja? Nos arroja el índice tobillo-brazo inmediatamente solo con colocar los 3 brazaretes, el que está en miembro superior derecho y en extremidades inferiores. Usted puede diagnosticar allí si el paciente tiene riesgo, o sea, no va a diagnosticar qué arteria está ocluida para hacer la revascularización, pero por lo menos si el paciente fue a su consulta y usted realizó el ITB, usted va a hacer una señal de alerta para remitirlo inmediatamente a la evaluación extensa por cirujano vascular. Recordemos los valores y la interpretación del ITB, si es mayor de 1.30, es un paciente que en esos momentos puede estar presentando una enfermedad vascular o en su defecto un edema. Cuando están muy edematizados, usted le puede dar muy elevado y puede que no esté en esos momentos óptimo para la medición. Ya de 1 a 1.2 consideramos que es un valor normal.
Si está en 0.9 a 0.99, pues está limítrofe. Pero cuando empieza a disminuir el reporte del ITB, podría pensar yo que es una isquemia o que el paciente está con calcificaciones. Entonces deberíamos de remitir. ¿Cuáles son las otras recomendaciones que nos dan acá en las guías? Primero, la piel y la parte del hueso y articulación. Ustedes como enfermera o como personal que no es ortopedista ni vascular o no tienen acceso a imágenes diagnósticas, en el momento en que ustedes identifiquen dedos deformes en garra o unas deformidades plantares, ustedes ahí mismo van a hacer una señal de alerta para derivar al paciente a una evaluación ya con estudios diagnósticos. Van a revisar también las limitaciones físicas, ¿sí? Que pueden dificultar que el paciente tenga un autocuidado, como por ejemplo, que el paciente tenga una agudeza visual caída o que sea obeso, porque los pacientes obesos no van a poder sentarse a evaluar sus pies, pero les pueden dar una solución, que los revisen con un espejo o que le pidan ayuda a alguien que los pueda colaborar a revisar si tiene algo en las áreas de los pies, interdigitales o en la planta de los pies. Entonces, estas son una de las valoraciones de pacientes que a uno le consultan. Y me acuerdo mucho de uno de los términos que el doctor Lázaro, cuando uno hace la pasantía allí, utiliza, y es que esa molestia que a veces sienten de que digan es una ulcerita chiquita, o sea, solo por el diámetro de la ulcerita chiquita estamos quitándole valor a la gravedad de la condición del paciente. Entonces, esas ulceritas chiquitas pueden ser la catástrofe en ellos. Entonces, es muy importante que grande no siempre es gravedad, ¿sí? En este tipo de situaciones pueden terminar muy mal porque es el foco de entrada de una infección. Y mire, en estos momentos, en esta imagen, ustedes podrían construir varias cosas. Primero, la piel brillante que indica un edema podría ser grado 1 o grado 2. Para poder determinarlo, yo debo de hacer la prueba de fobia o no. Segundo, si ustedes observan en la parte de los dedos, ¿sí? Ellos van a tener allí unas úlceras que prácticamente son indicadores de que el calzado es inadecuado. Así el paciente cuando vaya a su consulta le diga, no, tan raro, yo no utilizo nada apretado, doctora. No, yo no sé, eso me salió tan, pues de un momento a otro. Son respuestas de negación del paciente cuando ellos no quieren aceptar que algo puede estar pasando. Y cuando el paciente diabético que ha recibido información empieza a ver lesiones en los pies, ellos van a empezar también a asimilar la lesión con amputación y eso les da mucha ansiedad como tal. Otra de las situaciones que podemos evaluar son los pacientes que estamos haciéndole el tratamiento en una de las extremidades y de un momento a otro quitamos las medias de la otra extremidad y encontramos esto. La onicomicosis, las isquemias superficiales por el apoyo, las isquemias interdigitales. Por ejemplo, esta paciente que ustedes ven en esta imagen es una paciente que consultó por una micosis nomás, era una dermatitis que tenía supuestamente intertriginosa y terminó en esto, una paciente que pudiéramos haber captado antes. Otras situaciones como esta, no olviden el término que les acabo de compartir de la ulcerita chiquitica. Esa ulcerita chiquitica que ustedes evidencian ahí tenía ya el dedo balante y la prueba de hueso positiva. Siempre que existe la prueba de hueso positiva es un paciente con osteomelitis. Ya el grado de osteomelitis y el compromiso del área de la parte ósea ya la vamos a diagnosticar con la ayuda diagnóstica que es la más recomendada, que es resonancia, pero pues si yo no tengo acceso a ella, al menos el rayos X para revisar la parte ósea. ¿Y por qué es tan importante que usted como enfermera, pues usted no formula rayos X, pero sí alerta? Porque si ese secuestro óseo que está enfermo no se retira, ese es el gol estándar para salvar la extremidad. Esto va a empezar a volverse la catástrofe porque va a invadir el resto del paquete óseo y el paciente va a terminar muy mal. Estas son otras de las situaciones que observamos. Ustedes allí en la imagen ven que la paciente consultó por el callito, que no cicatriza, que se ha aplicado de todo, que se ha utilizado muchísimo dinero en cremas. Ustedes pueden observar también que tiene concomitante enfermedad venosa, dermatitis ocre, la piel seca, la ausencia de vellos, la forma de las uñas. A veces no siempre es onicomicosis. Recordemos que cuando es una neuropatía que es ya de compromiso de los anexos y demás, las uñas del paciente diabético están comprometidas y demasiado resecas. Entonces, un ITB que pueda salir normal, pero que sabemos que algo no está bien, sobre todo cuando vemos el eritema que se extiende, y lo vamos a hablar más adelante en la parte de infección.
La evaluación de los espacios interdigitales para mí es innegociable en que tenga enfermedad, cualquier tipo de herida en las extremidades inferiores, porque si no lo tratamos, posiblemente el paciente no va a mejorar. ¿Qué es lo que suele pasar? Acá en Colombia, cada que vemos este tipo de lesiones, en la mayoría de centros o instituciones de salud, solemos reportarle esto al médico y ellos hablar antimicóticos tópicos. Yo le tengo demasiado miedo a los antimicóticos tópicos. ¿Por qué? Porque esta flora que está allí ya residual, en el momento del contacto con esa parte oleosa, que no la aplicamos bien, porque deberíamos de limpiar la piel muy bien antes de cada aplicación, empieza a tomar más fuerza y a empezar a colonizar, humedecerse y macerarse. Entonces, yo como manejo este tipo de situaciones, yo coloco allí entre los dedos apósitos que atrapen bacterias, que gestionen humedad y que eviten que las personas los manipulen. Y nos ha ido súper bien, porque entre más dejemos cuidados para los familiares en que apliquen cremitas diariamente, desconfiamos en el lavado de manos, en que no retiran el sudor. Entonces, últimamente nos ha dado muy buen resultado dejar apósitos entre los espacios interdigitales para resolver la parte de la micosis. Ya en la guía de clasificación, que es tan densa para nosotros como enfermeras, solo quiero darles 2 tips. Primero, este es un sumario de todo el estudio que hicieron en la guía de clasificación de las pacientes de riesgo de úlcera de pie diabético, donde tiene más relevancia la clasificación Wi-Fi, Warner, pero también SIGNAP para enfermería. ¿Por qué? Porque resulta que el SIGNAP, que significa el sitio de ubicación de la úlcera, si hay no isquemia, neuropatía, infección, el área de ubicación y la profundidad de la úlcera, con que ustedes juiciosamente apliquen esta clasificación, la escriban en la historia clínica y digan si aplica la valoración en paciente diabético con esta clasificación SIGNAP que dio puntaje 5, riesgo alto, se deriva para valoración por cirujano vascular. Ustedes sustentan el por qué piden ayuda. Entonces es importante revisar si el lugar de ubicación de la úlcera está en antepiel, pues no tiene tanto riesgo como cuando las úlceras se ubican en el medio pie o en el retropié por el tipo de descarga que necesitan y la dificultad para evitar este tipo de apoyo. En la isquemia, vuelvo y repito, como enfermera utilice los deditos, los pulsos. Si no hay pulsos, consideren tener un aparato para la medición del ITB, porque mientras el paciente accede a un Doppler se va a demorar mucho tiempo, ¿cierto? La neuropatía, ya sabemos que utilizamos la prueba de monofilamento o en su defecto diapasón, o si no, los dedos por unos segundos en los puntos claves para la evaluación. Si hay una infección, les voy a mostrar cómo la clasificamos. Recuerden que el paciente diabético no va a mostrar los mismos signos de un paciente que no es diabético. Un paciente que no es diabético empieza con su malestar general, un eritema que se extiende, está endurado, a veces sale pus, pero a veces hacen todos los exámenes hematológicos para determinar los signos de respuesta inflamatoria sistémica y está camuflado, o sea, la reacción de ellos es cuando ya hay un compromiso severo. Entonces es importante aprender a identificar al paciente cuando está en esta parte. Y hay que medir las úlceras para saber cuándo son menores de 1 centímetro cuadrado, pues listo, el riesgo puede ser bajo, pero cuando ya son mayores a 1 centímetro cuadrado, ya estamos hablando de un paciente en riesgo. Volvemos al tema de la ulcerita chiquita. Esa ulcerita chiquita le debemos de tener respeto y miedo como tal. ¿Qué pasa con Wi-Fi? Solamente a modo de información, esta es la herramienta que utilizamos en el programa de salvamento de extremidad, o sea, lo utilizan los cirujanos vasculares, y es que el predictor de amputación, ¿qué tiene de diferente? Este me revisa como tal el estado de la herida, ¿sí? Si no está úlcera y si hay gangrena, y está de 0 a 3. ¿Qué es lo más importante? Que cuando ya es 3 es porque la úlcera está extensa, pero adicional a eso también hay una gangrena presente, el paciente se debe de derivar y tiene mucho riesgo de amputación. El grado de isquemia medido, primero por el índice tobillo-brazo, como observan allí en la parte derecha, pero lo más importante es la presión transcutánea de oxígeno. Lamentablemente nosotros no tenemos cómo medirla, la presión transcutánea de oxígeno, pero es un indicador y predictor de amputación o grave amputación. Por último, van a mirar si el paciente tiene o no infección. Esta parte la voy a explicar de una manera más fácil para enfermería en la siguiente diapositiva. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Afortunadamente, en el momento en que se implementó el grupo de salvamento de extremidad y se ofertó a los aseguradores y se empezó a implementar en la institución, pudimos adquirir el pletismógrafo. Entonces, con esto acabamos con el inconveniente para poder acceder a la toma de ITV, de un Doppler y demás. Y este pletismógrafo nos ha ayudado mucho, tanto a la parte médica como de enfermería, para determinar el grado de compromiso periférico y saber si el paciente es susceptible o no de una intervención temprana vascular como una revascularización, y así nosotros podamos empezar el tratamiento local de la herida. Una persona con diabetes y enfermedad arterial periférica y úlceras en pie, siempre hay que considerar utilizar el sistema Wi-Fi. Entonces es una gráfica importante de cómo nos muestra más o menos el compromiso con respecto a la herida. ¿Y qué mide Wi-Fi o cuál es el predictor de amputación? Y como nosotros la meta es disminuir el porcentaje o evitar las amputaciones, entonces pacientes como estos, que uno dice, Dios mío, no, ya está para amputar. Esa es una frase que debemos de erradicar en las evaluaciones que nosotros hacemos primarias con los pacientes, porque de entrada, primero, ya le afecté psicológicamente al paciente, y segundo, no siempre el signo de isquemia quiere decir que el paciente ya tiene su vida perdida, que si posiblemente lo revascularizan y se pueden ir con la revascularización hasta la parte infrapatelar, y un buen manejo, el paciente se puede salvar. Entonces es importante tener en cuenta este aspecto. Con respecto a la infección en la úlcera de pie diabético, hay que clasificarlo de 1 a 3. ¿Quién hace esta clasificación? Tanto las enfermeras como los médicos. Entonces, ¿qué dice? No hay síntomas sistémicos ni locales, pues es clasificación 1 y no está infectado. Pero infectado que al menos 2 de estos 5 ítems esté presente. ¿Cuáles? Que esté inflamado con induración, que hay un eritema mayor de 0.5, pero menor de 0.2 circundante a la úlcera del pie diabético o alrededor de la herida, que tiene sensibilidad o dolor local. Un paciente diabético, por lo general, para el dolor es guapito. O sea, a él cuando le duele es porque ya hay un signo allí o una duda de infección. Mayor tacto de hiperemia local, ¿sí? Y secreción purulenta. Por ninguna otra causa diferente, sino en el pie. Es grado 2. Ya cuando el paciente tiene eritema que se extiende más de 2 centímetros del margen de la herida, tiene un tejido más profundo que la piel y los tejidos subcutáneos, como por ejemplo exposición tendinosa, muscular, articular o huesos, ya estamos hablando de prueba de tejido óseo positivo, está clasificado como riesgo 3 y es moderado. En este riesgo moderado y en el anterior, nosotros debemos diferir al paciente para hospitalizarlo y hacer estudios de extensión de manera urgente y oportuna. Es importante que ustedes sepan que personalmente le tengo mucho respeto a la exposición tendinosa, porque para mí los tendones son como los cables de luz de un hogar. Si ese cable falló, empezó a transmitirse mal todas las corrientes. Tendón expuesto siempre va a ser sinónimo de replicación sistémica de la infección. Y en grado 4, que es severo, donde yo digo, este paciente o ya está en shock séptico, riesgo de amputación, y la solución para controlar la parte séptica va a ser retirar esa parte que está infectada, porque si no el paciente se va a morir. Que el paciente tenga temperatura mayor de 38 grados o menor de 36, ¿sí? Que esté en hipotermia por el shock. Que la frecuencia cardíaca esté por encima de 90, la respiratoria por encima de 90. Nosotros no tenemos presión transcutánea de oxígeno cuando hacemos la evaluación, pero en los gases arteriales sí podemos medir estas cifras para determinar si el paciente está en shock. Que tenga una leucocitosis mayor de 12.000. Y que el paciente en estos momentos, cuando hagan el examen sistémico, tenga reporte de las bandas de neutrófilos y demás alteradas. Y todo esto y toda esa afección va a afectar el hueso. Entonces, no, si el paciente me llega así, yo en esos momentos la prioridad no es hacerle la resonancia o el rayos X, porque la parte sistémica ya me están demostrando que el paciente se me está yendo. Entonces ahí es donde ya empezamos a derivar situaciones como estas, ¿no? Pacientes que consultan y uno dice, Dios mío, ¿qué podemos hacer como enfermeras? Aplicar el grado de infección y el riesgo. Y uno ya que se comunica con el grupo de salud y dice, tengo un paciente diabético con la úlcera y está en grado 2 de infección o clasificación 3, por favor, para que lo acepten en urgencias y empecemos oportunamente el tratamiento. Ya en la parte de enfermería me gusta mucho que veremos toda la guía de infección de herida en la práctica clínica, que es el IWI, 2022. ¿Qué nos dicen ahí?
considere biofil en cualquier tipo de herida, sobre todo en paciente diabético. Entonces es un ciclo que siempre hacemos evaluando las heridas. Y es que recuerden que el biofil no se diagnostica por la mirada, sino por una punción o por un estudio microscópico, pero a través del tiempo, cuando uno ha tenido tantos pacientes con heridas estacionadas o heridas colonizadas, se va dando cuenta que el diagnóstico del biofil objetivo es aquel paciente que tiene una herida con un lecho brillante, gelatinoso, que cuando yo paso una gasa se desintegre fácilmente, que yo inicie un tratamiento y vuelva y se reproduzca el mismo aspecto, que duela, que tenga lesiones satelitales, que el paciente no responda al tratamiento. Y el único gol estándar para tratamiento de biofil se llama desbridamiento. Entonces, si llegamos en una situación donde el paciente nos llega con la úlcera, con estas características del tejido y adicionalmente a eso, no está revascularizado, tenemos un gran problema, porque yo no puedo desbridar jamás una úlcera en un paciente que no esté revascularizado y necesite revascularización. Ahí me toca cambiar el chip y decir, mientras podemos hacer la intervención vascular, en esos momentos curación seca. ¿Para qué? Para volver esa herida una gangrena seca que se delimite y no le aportemos humedad para que empiece a diseminar los tejidos, se vuelva gangrena húmeda y termine peor. Ya en la parte de tratamiento y para terminar, traté de extraer de la guía lo que más están hablando del desbridamiento, que es lo que les expliqué, que era el éxito del tratamiento, siempre y cuando estés entrenado para hacerlo, el paciente esté revascularizado. Entonces hablaban, desbridamiento podría ser el más efectivo, el que es quirúrgico, hecho por el profesional, que puede tener allí cómo controlar el sangrado. Están hablando mucho del efecto del desbridamiento enzimático, pero el inconveniente es el aporte de tanta humedad en ese lecho de la herida, y si el paciente tiene un halo hiperqueratóxico blando que no he tratado, esto se me va a volver una catástrofe. El desbridamiento quirúrgico, que es súper efectivo, pero adicional y concomitante a esto, en el tratamiento de las heridas, considerar siempre control metabólico y intervenir también las comorbilidades de base. Entonces, en la parte de los apósitos, han hablado un sinnúmero de listado de apósitos, tratamientos avanzados como los homólogos de piel, como las células madre, como la instalación de plasma, todo lo que es biotecnología, que es avanzada, que es súper efectiva, pero siempre y cuando tú tengas estabilizado todos los factores de riesgo, porque no tiene sentido empezar de lleno a hacer un tratamiento agresivo en la herida y yo no he hecho la corrección de los factores mencionados en las diapositivas anteriores. Hay una muy buena evidencia sobre la respuesta de los surfactantes y de una matriz que tiene evidencia para el control de las metaloproteasas y las metaloproteinasas, y sobre todo la elastasa, que puede atrapar esas proteínas y podemos sacar adelante este tipo de heridas. Pero entre más revisamos la literatura, lo que tiene mejor evidencia para salvar extremidad sigue siendo la terapia de presión negativa. Nosotros la usamos, pero lo más importante es tener en cuenta lo siguiente. Si usted tiene un paciente con una úlcera de pie diabético que no ha sido intervenido quirúrgicamente, posiblemente utilizar la terapia de presión negativa es fútil, porque la evidencia nos dice que hay que hacerlo concomitante y tiene mejor efecto desde el quirófano, después de haber hecho la intervención quirúrgica. Porque cuando tú tienes una herida que no ha sido desbridada quirúrgicamente, está bloqueada. Y ese bloqueo no va a ser efectivo con el uso de la terapia. Entonces, considerar siempre hablarnos con nuestro grupo de trabajo y seguir ese flujograma de tensión del manejo local de la herida. Meterlo al quirófano, desbridarlo e instalaciones de este tipo de terapias de presión negativa. Y es acá recomendación número 28 de la guía de práctica clínica. Y dice, por favor, hay que usar la terapia de presión negativa concomitante en el momento de la intervención quirúrgica. Hablan mucho de la parte posquirúrgica, pero a nosotros nos ha ido muy bien colocándonos de acuerdo con la parte de intervención de ortopedia y vascular y que desde el quirófano entremos a instalarla, si es la enfermera la que la instala, o sino que ellos lo hagan y nosotros sigamos haciendo los recambios, ¿sí? Entonces, este apósito que mencionan mucho en esta guía se llama el Urgostat, ¿sí? En Colombia no tenemos la línea de Urgo de lleno, apenas está en inclusiones. ¿Qué es lo que contiene? Contiene octosulfato de sacarosa y lo que hace es que permite reducir el exceso de metaloproteinasas que existen en las heridas. Esa proteína que dice, ya estoy en exceso, acá me voy a quedar y no me voy a dejar sacar de acá. Bloqueé la herida y chao.
quede en estado estacionario. También hay muchas matrices que hacen este mismo efecto y tienen muy buenos resultados. Como también está el paciente que ya fue operado, que yo le desmonté la terapia de presión negativa y que puedo utilizar la opción de un apósito no farmacológico para que podamos aportar a la campaña mundial del uso racional de antimicrobianos tópicos en las heridas. ¿Qué es lo que dice también con respecto a las descargas? El tema para mí complejo, porque vuelvo y les repito, en Colombia no tenemos acceso a los fieltros, que son los que podemos utilizar nosotras las enfermeras, pero pues no nos quedemos cerrados, al menos utilizar los poliuretanos y luego un fieltro ya diferente, o en su defecto, si ustedes no pueden tener descarga, les tengo una noticia triste, el paciente no puede tener apoyo. Porque si usted hizo todo para mejorar en su lista de chequeo todos los factores que les estoy mencionando, hizo el tratamiento y pone a deambular el paciente sobre la lesión, usted retrocedió en todo. Entonces la descarga de prevención, de protección o de tratamiento debe de serlo preferiblemente una descarga total, es decir, un yeso de contacto total. ¿Quién hace esto? Nosotros las enfermeras no, por eso es súper importante tener de la mano un ortopedista, sobre todo cuando la úlcera es plantar y neuropática. ¿Cuál es el rol suyo como enfermera en este tipo de decisión? Que usted va a decir si se va a poner de acuerdo con él y va a decir cuándo vamos a hacer la descarga. Yo le protejo las áreas prominentes con apósitos de poliuretano para que el paciente no vaya a hacer lesiones asociadas al uso de este tipo de descarga. Cuando un dispositivo de descarga no es removible a la altura de la rodilla, está contraindicado y sobre todo si el paciente tiene una enfermedad periférica, ese tipo de descarga le recomiendan mucho hasta el tercio medio de la extremidad. Cuando hay infección o isquemia, la descarga sigue siendo importante, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si va a ser total y permanente, esa descarga que está cerrada, que tiene una bota, que no tenemos la ventana para ver la evolución de la herida, no nos va a generar tranquilidad. En cambio, existen unas descargas que son totales, pero el paciente la puede retirar porque tiene velcro. Ahí es donde está nuestro papel de indicarle al paciente que no la retire, que solo lo vamos a movilizar nosotros, o si tiene una capacidad de ser tan adherente al tratamiento, darle permisos para que la retire mientras que esté en reposo y sin apoyo de la extremidad. Entonces, lo que yo quiero que se lleven más importante con respecto a las descargas para poder mejorar la circulación es que igual el paciente debe deambular. Entonces, uno empieza en el conflicto de interés. Tiene una úlcera plantar en el retropié. Está revascularizado y el cuidado que indica el vascular es la marcha para poder mejorar la parte distal de la revascularización. Pero yo no puedo permitir que apoye allí en la úlcera. Si yo no puedo garantizar la descarga, lastimosamente el paciente no puede tener apoyo. Si tiene apoyo, ustedes van a perder todo el tratamiento que han logrado en ese mes o en los 15 días de evolución del paciente. Ya entonces nos toca ponernos de la mano, si no podemos tener acceso a las descargas, con las terapias para hacer la rehabilitación y empezar a hacer palanqueo en las extremidades para mejorar la bomba muscular y el retorno sanguíneo y demás. Este fue uno de los casos donde nosotros por fin obtuvimos fieltros de descarga de una paciente que los pudo traer de otro país, porque acá en Colombia no es fácil obtenerlos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice con respecto a las descargas? Si una persona tiene una UPD en el nivel plantar, siempre hay que utilizar dispositivos de descarga no removibles, es decir, que el paciente no lo retire. Pero si es a nivel plantar y el paciente no la tiene removible y es hasta la rodilla, hay que poner mucha atención con la parte articular y la protección de las áreas de descargas. ¿Cuáles son otras de las descargas que podemos utilizar? El calzado. ¿Y qué recomiendan? Individualizar el uso del calzado del paciente, es decir, empezar a buscar sitios donde tengan presente y conocimiento sobre el uso del calzado en pie diabético para que lo fabriquen a su medida. Y si tienen en sus países los laboratorios de biomecánica del pie, donde tienen el ecógrafo para revisar las descargas y allí fabrican las plantillas, sería un éxito para salvar las vidas de estos pacientes como tal. Esta es una de las descargas artesanales que nosotros en algún momento utilizamos porque, como les digo, no tenemos acceso a las descargas removibles de fieltros, donde ustedes observan que está la úlcera en la extremidad, tiene un apósito siliconado que distribuye presión, a veces ponemos hasta 2 y 3,
y luego un filtro que no es indicado y no es adhesivo, pero nosotros lo adherimos con el uso del vendaje como tal, y es más o menos en esta altura. Esto porque la herida está ubicada allí, pero si estuviera en la parte de atrás, considerar los calzados que tienen elevación del antepié o del retropié para que el paciente pueda hacer marcha. Ya para terminar, entonces, uno de los casos de salvamento de extremidad, donde el paciente fue llevado a desviamiento, donde utilizamos terapias de presión negativa, los pacientes siguen con un aspecto de una herida donde el hecho nos demuestra que algo está sucediendo. Yo siempre que veo una herida pálida considero que me está diciendo algo acá no anda bien, estoy desnutrida o hay una fístula. Y ahí es donde empiezo a pedir ayuda, o sea, el paciente no está mejorando. Si ya fue intervenido, consideren el abordaje nuevamente porque debe existir allí algo que está perpetuando la condición. Cuando ellos nos escuchan a nosotros como enfermeras que conocemos perfectamente el comportamiento de las heridas, ya todo va saliendo adelante de una manera más efectiva, siempre aplicando los principios del tratamiento de heridas, el ambiente húmedo, cuando está reintervenido a la extremidad, la protección del borde, siempre el borde tiene que estar perfecto, es un indicador de calidad y de gestión del exudado, y poder llegar a situaciones como esta, donde el paciente ya le han hecho amputaciones, pero puede seguir su vida con el salvamento de extremidad como tal. Que no puede faltar pues el vendaje, eso sí para mí es fundamental en cualquier tipo de herida en extremidad inferior, siempre y cuando el paciente no tenga una falla renal, ¿sí? Porque la falla renal no se maneja, el edema de falla renal pues concomitante al vendaje hay que considerar el uso de diuréticos, yo no me voy a meter en ese campo porque es de la parte médica, pero si el paciente tiene un ICC, podemos poner un vendaje de una manera respetuosa, un vendaje de sostén, que no aumente la precarga, que el paciente pueda controlar el edema y no me aumente el diámetro de la úlcera, no olvidar ese control del edema como tal. Otros casos donde hay isquemias, donde empezamos y desarticulan un dedo, luego sigue el otro dedo, pero concomitante a eso, iniciar apósitos que puedan mejorar la calidad del pie o por lo general, este es el mejor apósito, se llama paciencia. Paciencia, que el paciente va a salir adelante si usted está siguiendo todos los criterios de evaluación e intervención. Y aprender a escuchar qué nos dicen los exudados. Esos exudados que nos pueden decir que allí algo pasa. Para mí, un exudado de este tipo en un paciente con úlcera de pie diabético es un predictor de que el hueso está enfermo, está llorando y está pidiendo ayuda a gritos. Entonces es importante que no tiene sentido que cuando ustedes se encuentren en este tipo de situaciones empiecen a cambiar y a cambiar tratamientos porque pensarían que el tratamiento local es el éxito. No, este apósito no me sirvió, voy a utilizar este antimicrobiano, voy a poner otra vez terapia de presión negativa sabiendo que el paciente no ha sido pasado al quirófano, es fútil. Va a ser consumismo nomás. Voy a colocar esta membrana y en 15 días usted pudo haber cambiado 5 veces el tratamiento. Si las heridas hablaran, le dirían no más, espérate, algo está mal, no me ponga más cosas diferentes que estoy confundida, escúcheme lo que le estoy diciendo, el exudado es un predictor de que algo está sucediendo allá dentro en el tejido óseo. Entonces, estos son casos de pacientes que uno en algún momento tiene desesperanza. Esa es una de las historias que yo le aprendí también al doctor Lázaro, donde él nos contaba, mire, haga de cuenta que la úlcera es una gotera en el techo de su casa. Todo el cemento, toda la pintura y toda la estructura es la parte metabólica y nutricional. La úlcera es esa gotera donde usted ve que cae y lo primero que hace la mamá es comprar la pintura impermeable y tapar la gotera. Eso trasladémoslo al uso de un apósito. Entonces ven la úlcera y se angustian y compran un apósito y lo ponen. Vuelve y aparece la úlcera y vuelve y pintan la gotera. Y se nos olvida lo más importante, la gotera no está allí por falta de una pintura impermeable, es porque la parte de la tubería está dañada. Entonces, la tubería es la parte vascular del paciente y el plomero es el vascular. Pidan ayuda, ustedes solos no van a ser capaces. Entonces, poder llegar a este punto de resultados, pero cuando lleguen a este punto, no abandonen los pacientes. Cítenlos periódicamente según la escala de valoración que yo les enseñé en esta presentación, porque este paciente que a usted le costó tanto cerrar, hay que mantenerlo cuidando, porque si no a veces se le olvida que ya fue amputado o no está amputado y hasta que lo amputan no aprende y vuelve otra vez peor. Pues un casos donde se exponen los tendones, vuelvo y les digo, es algo personal, yo veo un tendón expuesto y ya siento
mucha angustia, empiezo a cortar de manera selectiva más si está necrótico, empiezo a pedir ayuda, yo siento que por ese tendón hacia arriba se va a migrar todo, son pacientes que hay que meterlos a lavar al quirófano, poner presión negativa, desmontar presión y empezar con las matrices que tienen tan buena referencia o los apósitos no farmacológicos, cuidar muy bien los bordes que no se maceren. Y terminar en estas situaciones donde usted dice, bueno, gracias, el paciente lo injerté o lo injertó el médico, cuide el injerto, pero no lo voy a abandonar. Sobre todo si yo veo que es un paciente de riesgo, que todavía va a hacer su vida y demás. Esto era lo que les queríamos contar. Muchísimas gracias. Quedo muy pendiente de sus preguntas.